Hola, soy Chesca. Hoy vamos a ver cómo calculamos el valor del coseno de un ángulo cuando nos dan como dato otra razón trigonométrica, en este caso el seno con decimales. Vamos a hacer todo el ejercicio con decimales. ¿Cuáles son las razones trigonométricas que normalmente usaremos? Seno, coseno y tangente. También existen las correspondientes inversas, la cosecante, la secante, la cotangente. Pero en este ejercicio solo vamos a trabajar con seno, coseno y tangente. Fijaros en que nos están dando un número como valor del seno menor que 1. Siempre el seno y el coseno tienen que ser valores entre 0 y 1 o entre 0 y menos 1. Es decir, de más 1 a menos 1. No pueden pasar ni de más 1 ni de menos 1. Siempre es más o menos 0, algo. Tanto si nos lo dan en forma de decimales como si nos lo dan en forma de fracción. Si fuese en forma de fracción, tiene que ser de manera que el numerador sea menor que el denominador para que esto sea menor que 1. ¿Sí? Bien, recordad que cuando termine con esta explicación voy a poneros unos ejercicios que vosotros podréis hacer para practicar y como también tendréis las soluciones grabadas podréis comprobar si están bien y si no están bien pues a trabajar un poquito más hasta que salgan bien. ¿De acuerdo? Venga, vamos entonces a centrarnos en este ejercicio. Para poder calcular el coseno a partir del dato que nos dan del seno, vamos a utilizar la fórmula fundamental de trigonometría que nos dice que seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de ese mismo ángulo es igual a 1. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula para sustituir los valores ahí. Y nos va a quedar, fijaros. Me dice que seno cuadrado es menos 0,6, pues menos 0,63 elevado al cuadrado más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Aunque este número sea negativo, como está elevado a un exponente par, que es el 2, va a quedarnos positivo. Entonces, esto al cuadrado será más 0,397. Esto nos da más decimales, pero normalmente solo utilizamos 2 o 3, es decir, redondeamos. Eso quiere decir que a lo mejor vosotros lo hacéis con calculadora y os da aquí más numeritos, pero lo que hacemos es cortar de manera, o sea, redondear de manera que solo nos queden 2 o 3 decimales. Entonces, esto ya es el cuadrado más coseno cuadrado de alfa igual a 1 y para poder calcular este coseno cuadrado, este número que está sumando tiene que pasar al otro lado restando, de manera que nos queda coseno cuadrado de alfa igual a 1 menos 0,397. ¿Y cuánto nos da esta resta? Fijaros, coseno cuadrado de alfa nos da 0,603. Pero claro, esto es el coseno cuadrado y a mí me están pidiendo el coseno. Por tanto, tengo que sacar la raíz cuadrada de este número para poder saber el coseno sin cuadrado. Es decir, es como si yo pongo aquí raíz cuadrada de coseno cuadrado de alfa y en el otro lado también pongo raíz cuadrada de 0,603. Porque en una igualdad, si hacemos una operación en un lado del igual y la misma en el otro lado, el procedimiento es correcto. Aquí lo que nos interesa es sacar la raíz cuadrada para poder eliminar este exponente, para que nos quede coseno de alfa, y por tanto hemos tenido que sacar la raíz cuadrada también del otro lado del igual. Y esta raíz nos da 0,78. Aquí ha quedado solamente 2 decimales porque después lo que venía era un 0 y números pequeñitos, por tanto lo hemos podido redondear a 2 decimales. Si lo hubiéramos dejado con 3, también es correcto. Pero aún nos queda un detalle, fijaros. De una raíz de índice par siempre obtenemos 2 soluciones, el valor en positivo y el valor en negativo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa
cualquier número, tanto si es positivo como si es negativo, elevado al cuadrado o elevado a un exponente par, siempre nos queda positivo, que es lo que nos ha pasado aquí. Base negativa elevado a un exponente par queda positivo. Por lo tanto, quiere decir que si yo obtengo la raíz cuadrada de un número, este resultado lo puedo tener en positivo o en negativo, porque cuando yo lo tenía al cuadrado me dio positivo, pero antes de cuadrado podía ser positivo o negativo. Como no lo sabemos, porque no sabemos en qué cuadrante tenemos colocado este ángulo, vamos a dar como soluciones correctas tanto el más como el menos. Vamos a dejarlo así. Y ya en otro vídeo os explicaré en qué cuadrante tenemos colocado el ángulo y según en qué cuadrante esté, tendremos que elegir si más o menos. ¿Lo veis? Venga, pues vamos a hacer ahora otro ejercicio en el que nos van a dar como dato otra razón trigonométrica que no va a ser el seno. Vamos a verlo. Veamos pues este ejemplo. Fijaros, tangente de alfa 3,25, o sea, lo que os he comentado antes, el valor de la tangente puede ser mayor que 1 o menor que 1, positivo o negativo. En este caso, mayor que 1 y positivo. Y nos dicen que calculemos el coseno del ángulo conociendo la tangente. Claro, pero entonces tenemos un problema, y es que aquí me relacionan el seno con el coseno, pero no con la tangente. ¿Qué tendremos que hacer? Tendremos que escribir la definición de tangente de alfa, es decir, tangente de alfa es igual a seno partido por coseno. Y, puesto que me dan el valor de la tangente, voy a poner aquí 3,25 igual a seno de alfa partido por coseno de alfa. Para obtener el seno paso el coseno multiplicando al otro lado porque es la operación inversa de la división. Y entonces para poder dejar esta expresión, es decir, seno de alfa despejado, o sea, solo este coseno me molesta y tiene que pasar al otro lado con su operación inversa. De manera que nos quedará que 3,25 por coseno de alfa es igual a seno de alfa. Y ahora, como ya tenemos una expresión que me relaciona el seno con el coseno, ya podemos venir a esta fórmula de aquí, que es la fórmula fundamental de trigonometría, y podemos sustituir. En el lugar de seno cuadrado podemos poner esta expresión, es decir, 3,25 por coseno de alfa al cuadrado más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Dentro de este paréntesis tenemos un producto de dos factores, o sea, de un número y de una expresión, y está elevado al cuadrado. Cuando tenemos un producto elevado a una potencia, tenemos que elevar a esa misma potencia cada uno de los factores, es decir, 3,25 al cuadrado por coseno cuadrado de alfa, cada uno con su exponente, más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Y ahora simplemente es hacer estas operaciones. 3,25 al cuadrado nos da 10,56 por coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. 10,56 coseno cuadrado de alfa más un coseno cuadrado de alfa nos da 11,56 coseno cuadrado de alfa igual a 1. Ahora, para conseguir el coseno solo, despejado, este 11,56 que está multiplicando pasa al otro lado del igual dividiendo y nos queda coseno cuadrado de alfa igual a 1 partido por 11,56. Y si hacemos esta división nos da 0,086. Pero claro, no queremos el coseno cuadrado, queremos el coseno. Entonces, para obtener el coseno, hacemos la raíz cuadrada de este numerito, del 0,086. ¿Y esta raíz cuánto nos da? Nos da 0,29. Pero 0,29 que puede ser más o menos, lo podríamos poner aquí ya, puede ser más o menos.
porque un número negativo o el mismo número en positivo, si los elevamos al cuadrado, nos van a quedar en positivo. Coseno cuadrado es igual a un número positivo. Cuando saco su raíz, los dos resultados, tanto el positivo como el negativo, son los dos resultados correctos, válidos. ¿Cuál debería elegir? En este caso no puedo saber cuál debo elegir porque no me han dicho en qué cuadrante tengo situado este ángulo. Si me lo dijese, tendría que saber el signo según en qué cuadrante esté. Pero esto os lo explico en otro vídeo. Ahora simplemente nos quedamos con que el valor numérico de este coseno va a ser 0,29, con signo más o con signo menos. Esto ya lo veremos. Como veis, esto no es muy complicado, así que ahora lo que hacéis es que yo os pongo unos ejercicios, vosotros pausáis el vídeo, los hacéis y luego comprobáis las soluciones. Y seguro que os va a salir bien, porque ya veis que esto es bastante fácil. Así que, ¡ánimo!